Buenas. Bueno, esta semana vamos a empezar el tema 8, que va sobre las fuerzas de la naturaleza y en concreto vamos a ver dos, ¿vale? La interacción gravitatoria y la interacción eléctrica. Entonces, esta semana en concreto vamos a ver la interacción gravitatoria. Vale, comenzamos entonces con la interacción gravitatoria, que en vuestro libro viene en la página 164, y tenemos que Isaac Newton, que es el hombre este que aparece en la imagen de la derecha, en el siglo XVII fue capaz de explicar el fenómeno del movimiento planetario y cuantificar la interacción entre cuerpos mediante la ley de la gravitación universal. Vale, ¿y qué nos decía esa ley? Pues que los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Vale, eso lo tenemos matemáticamente expresado de esta forma, ¿vale? Tenemos que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Vale, ¿y qué es cada una de las magnitudes que aparece aquí? Pues lo tenemos aquí explicado, ¿vale? G es la constante de gravitación universal, que es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. M1 y M2 son las masas de los cuerpos, expresadas en kilogramos, y R es la distancia que separa los centros de los cuerpos en metros, ¿vale? Vale, ahora tenemos entonces que la fuerza gravitatoria que ejerce una masa M1 sobre una masa M2 es una fuerza vectorial, que bueno, ya sabíamos que las fuerzas eran vectores. Ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿vale? Siendo su dirección la recta que une los centros de gravedad de los cuerpos y su sentido de M2 a M1. Vale, aquí podemos ver mejor el carácter vectorial de la fuerza. Si os fijáis, esta fórmula es la misma que la anterior, solo que le hemos añadido el vector unitario U sub R y el signo negativo, y vamos a ver qué significa cada cosa. Dice, el vector unitario U sub R se define como el vector de módulo 1 o la unidad, por eso se llama unitario, ¿vale? Dirección, la que une los centros de masa, que mirad, si tenemos en cuenta M1 y M2, la dirección es la que une el centro de masa de M1 con el centro de masa de M2. Vale, sentido, el de M1 a M2. Eso es porque se considera, o en este caso hemos considerado, que M1 es lo tomamos como referencia, ¿vale? Entonces el vector iría desde M1 hasta M2, ¿vale? En este sentido, como veis aquí. Como se observa, la fuerza tiene sentido contrario a ese vector, ¿vale? Que va para allá. De ahí el signo negativo que aparece en la fórmula, ¿vale? Este de aquí. Entonces, este signo negativo es debido a que U sub R y F tienen sentidos opuestos, ¿vale? En el caso de que hubiésemos tomado M2 como referencia, tendríamos que este sería el vector unitario U sub R y la fuerza iría para allá. M1 y M2 podrían ser, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿vale? La fuerza con la que se atraen es exactamente la misma, solo que depende del cuerpo que tomemos como referencia, pues va a ir a un sentido o hacia el otro. Tenemos entonces que el valor de la fuerza gravitatoria para cuerpos con poca masa y situado a distancias cortas es muy pequeño, ¿vale? Entonces la fuerza gravitatoria toma valores mayores cuando las masas son muy grandes, como por ejemplo la de los planetas, con valores entre 10 elevado a 20 y 10 elevado a 30 kilogramos. Vale, entonces, la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna es la misma que la fuerza con la que la Luna atrae a la Tierra, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes. Si os fijáis, estas fuerzas son las mismas, ¿vale? Solo que dependiendo del cuerpo que tomemos como referencia, ya sea por ejemplo la Tierra o la Luna, pues la fuerza irá hacia un sentido o hacia el otro. Pero el sentido de la acción será el contrario, lo que confirma la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Vamos a ver ahora el peso, ¿vale? Que viene en la página 165 de vuestro libro. Nos dice, el peso de un cuerpo situado en la superficie terrestre es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Entonces, si os fijáis, la expresión de la fuerza va a ser la misma, pero aquí nos viene la masa de la Tierra, ¿vale? Porque es con la fuerza con la que nos atrae la Tierra. M es la masa, puede ser cualquier masa, desde nosotros mismos hasta lo que se ocurra, ¿vale? Un libro, lo que sea. Y RT es el radio de la Tierra, os lo he puesto aquí, ¿vale? M sub T y R sub T son la masa de la Tierra y el radio de la Tierra respectivamente. Y M, la masa del cuerpo.
Vale, de este modo tenemos que tanto la fuerza gravitacional como el peso se definen como la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la Tierra en el caso de nuestro planeta. Podría ser cualquier otro planeta, ¿vale? O sea, podemos calcular la fuerza gravitacional en otros planetas y el peso también. Por lo tanto, tenemos que el peso lo podemos calcular con la fórmula de la fuerza gravitacional, pero también lo hemos calculado en los problemas de dinámica con la fórmula de m por g, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, tenemos que las masas son las mismas y ahora tenemos que esto de aquí sería g, ¿vale? Vale, entonces, g es el valor de la aceleración a la que es sometido un cuerpo situado en la superficie de la Tierra. Aquí ya tendríamos la fórmula de g tal cual, ¿vale? Y ahora dice, vemos que g depende de la masa y del radio de la Tierra, ¿vale? Como habíamos dicho. Por lo que si sabemos el radio de un planeta y su masa, podremos calcular la aceleración en dicho planeta. Y mirad, aquí os he puesto un cuadrito en el que viene el diámetro, o sea, vienen los planetas, ¿no? Su diámetro, que ojo, para calcular la gravedad tendríamos que calcular el radio, o sea, dividir el diámetro entre dos, ¿vale? La masa de cada uno de esos planetas y a partir del radio, que lo sacaríamos de aquí, y la masa, podríamos calcular la aceleración, porque g es una constante, ¿vale? Es la constante de gravitación universal. Entonces va a ser siempre la misma. Bueno, en los problemas nosotros hemos utilizado que g era 9,8, pero realmente eso puede variar, ¿vale? Vamos a ver por qué. Es importante tener en cuenta que g disminuye según nos alejamos de la superficie de la Tierra, pero para que esta variación tenga efecto, la distancia debe ser significativa con respecto al radio terrestre. En ese caso, su valor se obtiene de la expresión, esta de aquí, ¿vale? Que si os fijáis es la misma que la que hemos visto antes, solo que al radio de la Tierra le hemos sumado la altura a la que se encuentra el cuerpo, ¿vale? Pero nos dice que la altura o la distancia ha de ser significativa con respecto al radio terrestre. Y mirad, el radio terrestre es 6.371 kilómetros. Por lo tanto, si yo tengo aquí un objeto que está a una altura de 2 metros respecto a la superficie de la Tierra, realmente no va a cambiar mucho la g, ¿vale? Tendría que ser un objeto que estuviese a una altura muy grande, ¿vale? Vale, aquí os dejo una pregunta que esto ya lo veremos mañana, pero simplemente para que la penséis. Si dejo caer a la vez una pluma y una bola de bolo, ¿cuál llega antes al suelo? Bueno, y vamos ya con el último apartado de la interacción gravitatoria, que viene en la página 166 y trata sobre el movimiento de planetas y satélites. Vale, tenemos entonces que los planetas se mueven alrededor del Sol con órbitas elípticas que tienen distancias máximas y mínimas a este, pero se pueden considerar una órbita circular. ¿Vale? Entonces tenemos que alrededor del Sol los planetas se mueven con órbitas elípticas, pero realmente las podemos considerar circulares, ¿vale? Desde el punto de vista dinámico, ¿vale? Dinámico es lo que hemos dicho, el estudio de qué causa el movimiento, que en este caso son las fuerzas, ¿vale? La única fuerza que actúa sobre los cuerpos es la atracción gravitatoria, ¿vale? Como hemos estado viendo antes. Al ser un movimiento circular, la podemos igualar a la fuerza centrípeta. Vale, la fuerza centrípeta no la llegamos a ver, lo que sí que vimos fue la aceleración centrípeta, ¿vale? Pero la fuerza centrípeta es la fuerza que, digamos, hace que giren los cuerpos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Mirad, aquí tenemos la fuerza centrípeta, ¿vale? Esa fuerza centrípeta es igual a la fuerza de la gravedad y es lo que hace que la Tierra nos siga con movimiento rectilíneo, ¿vale? Es lo que hace que se curve. Bueno, aquí no lo he dicho, tenemos el Sol y la Tierra, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, la fuerza gravitatoria la vamos a sustituir por su fórmula y la fuerza centrípeta por su fórmula. Vale, y entonces a partir de igualar esto, dice a partir de esta expresión se puede determinar los valores del radio orbital, ¿vale? O sea, este radio de aquí, la distancia a la que se encuentra el Sol de la Tierra. También se puede determinar la velocidad lineal, es decir, la velocidad con la que va girando la Tierra. La velocidad angular, ¿vale? Que es, eso lo vimos aunque no examinamos, ¿vale? Pero era el movimiento circular. La velocidad angular es el ángulo que barre, digamos, la Tierra por cada segundo. Y el periodo orbital, es decir, cuánto tiempo tarda
en dar una vuelta a la Tierra, que en nuestro caso, en el de nuestro planeta, serían 365 días, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo la teoría que vamos a ver sobre interacción gravitatoria y ya mañana y pasado haremos problemas, ¿vale? El jueves os dejaré a vosotros un problemilla para que lo hagáis.